La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 26. Pero antes de ir a ese capítulo y a ese libro, quiero citarte otra de las citas importantes. Lucas capítulo 6, versos 26 al 36. Y Romanos capítulo 12, versos 14 al 21. Esos son algunos de los pasajes que voy a estar tomando en cuenta en el estudio bíblico, que es bastante parecido al que estuvimos hablando anteriormente. Pero queremos decirle con toda certeza que venimos hablando específicamente del pasaje de Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Ese poderoso pasaje nos habla: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y agrega: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son verdades gloriosas, preciosas, que si las acatamos seremos bendecidos, prosperados. Tendremos enormes victorias poderosas en todas las formas que emprendamos en la vida si seguimos el consejo de Dios. Y Jesús nos los hace saber. Si permanecemos en la palabra de Él, no solamente vamos a ser verdaderamente sus discípulos, sino que seremos verdaderamente libres y verdaderamente salvos de la ira venidera. Cuando amamos a Dios, amamos su palabra y nos sujetamos a su palabra y nos deleitamos en su palabra todo el tiempo. Aparte de eso, aprendemos a conducirnos, a tratarnos, a estimarnos con las demás personas que encontramos en el camino. Jesús habló acerca de amar al prójimo. En Lucas capítulo 6, verso 26, suelta un ay diciendo: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas eran encomiados, eran levantados, y ellos estaban tan gozosos, tan felices, porque los ponían en alto cuando no debían de estar ahí. Es una situación tremenda recibir la gloria de los hombres. El deber de todos es amar al prójimo y darle toda la gloria debida a Dios. El amor hacia los enemigos es la regla de oro muy importante. Amar a nuestros enemigos, y la regla de oro es que todas las cosas que queramos que la gente haga en el favor nuestro, debemos hacerla en el favor del prójimo. Y es aquí donde vamos en el verso 27 de Lucas 6. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros?
así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, se la voy a poner más simple. Si quieres levantar cosecha saludable, cosecha buena que te va a bendecir, siembra la semilla correcta. ¿Quieres dolores de cabeza? ¿Quieres tener dolor en todo aspecto, angustia, aflicción? Siembra lo malo y tendrás cosecha de lo malo. Si yo siembro aguacate, voy a saborearlos y me voy a deleitar con unas tortillas calientitas con sal. Pero si siembro abrojo, ¿cómo me podré comer esas cosas? Si trato de hacerlo, voy a lastimar mi boca. Voy a lastimar también mis manos como la lengua. ¿Qué diríamos del vientre, del estómago? Y esto es lo que pasa con las actitudes de nuestro carácter. Cuando nosotros lastimamos a otros, somos lastimados. Pero cuando hacemos bien y más bien y más bien, eso se devuelve a nuestro favor y somos prosperados y somos bendecidos. Por eso dice el Señor en Lucas capítulo 6, verso 31. Lo repite también en Mateo capítulo 7, versículo 12. Todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quieres recibir amor? Siembra amor. ¿Quieres que te den misericordia? Siembra misericordia. ¿Quieres que te traten con dulzura? Trata con dulzura primero. La semilla que se siembra correcta, nace una buena cosecha para bien. Pero si siembras odio, odias, criticas y hablas contra contra el otro, te dañas a ti mismo y dañas a las otras personas. Es importante entonces conocer la verdad para ser libre del castigo eterno, libre de las tragedias, libre de todo aquello que puede causarnos daño. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y las Santas Escrituras nos dice claramente respecto a todo esto. Nos habla las Santas Escrituras diciendo, si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Mas el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Qué interesante es lo que el Señor nos enseña. Amar a nuestros enemigos. Haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y como hijos de Dios quiere que nos parezcamos a Él. Nuestro papá Dios es tan bueno, tan misericordioso, Él es amoroso y quiere que de esa misma manera tratemos al resto de la gente. Gracias a Dios por esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de odio, de amargura, te hará libre de guerra, de espanto, de terror, de toda clase de epidemia, porque estás actuando correctamente y la verdad nos hace libre de toda situación adversa. Aunque vengan las situaciones adversas, de todas somos liberados porque Dios peleará por nuestra causa. Entonces, la clave es amad a vuestros enemigos y haced bien
y prestad y no esperando de ello nada. Y entonces dice Dios, y será vuestro galardón grande, grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 14 en adelante: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no orgullosos, no vanidosos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, te caigan bien, te caigan gordo, te caigan flaco. De todos modos, no paguéis a nadie mal por mal, procurad entonces lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No tenemos que ser pleitistas, camorristas. No debemos de ser guerrilleros contra de nosotros mismos, contra el prójimo de ninguna manera. No importa que tenga otra doctrina, tenga esto, el otro. Debemos rechazar aquellas cosas que nos sirven, pero no a la persona. Por lo tanto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y continúa Pablo diciéndonos en Romanos 12, 19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pasaje tomado del libro de Zacarías. Dios es el vengador, no nosotros. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, haciendo todo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por lo tanto, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, el arma más poderosa para derrotar lo que es el mal es hacer lo bueno. Debemos hacerlo todo el tiempo y veremos la victoria tras victoria, porque Dios es Dios que nos ha dado estas leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos para que vivamos tranquilos, para que tengamos paz, para que tengamos libertad. Si practicamos todas estas verdades, seremos personas bienaventurados. Qué hermoso es pensar en la grandeza de la victoria. Perdonarse mutuamente es el paso principal para vivir en armonía. Como humanos nos vamos a enfrentar en momentos difíciles, pero nuestra actitud debe de ser perdonar, no guardar rencor. El rencor amarga, entristece, también conduce a la disolución, conduce a toda clase de tristeza, de amargura. Pero el perdón nos da libertad y hace que los otros sean libres. La verdad nos libra de la amargura, es decir, el perdonar nos libra de toda amargura, de todo resentimiento. El perdón es un elemento importante de la reconciliación. Para la persona afectada, el perdón significa soltar el resentimiento por el dolor que le ha causado. Implica encontrar un alivio en Cristo, quien lleva nuestro dolor. Él lo cargó y lo clavó en la cruz. La Biblia nos llama muchas veces a perdonar mutuamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 15.
El verso 14 también. Mateo 18, verso 21 al 22. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Estos pasajes nos hablan que tenemos que tener una actitud dócil, de misericordia, de compasión con aquellos que nos ofenden. Muchas veces nos han ofendido porque nosotros los ofendimos con hechos o con palabras o con algún gesto que hicimos. Les causamos daños y nos hicieron daño, aunque algunas veces dañamos sin tener nosotros ni la idea de haber querido dañar, pero hemos dañado. Por eso el Señor nos ordena que aprendamos a perdonar y a pedir perdón. En Mateo 6:14 dijo el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La victoria se nos da cuando aprendemos a perdonar. Si no perdonamos, el perdón no llega a nuestra vida. Las cadenas que nos oprimen de Satanás y del pecado no se rompen hasta que decidimos perdonar las ofensas al ofensor. Es decir, perdonamos al ofensor. En Mateo capítulo 6, verso 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos entonces que la persona que no determina perdonar queda encadenado. Y entre más tiempo pasa, más encadenado y más difícil para perdonar. Ay, pastor, pero las heridas que me hicieron, todavía siento las puñaladas, pero cuando usted perdone, esas cosas se van a ir de su espíritu, de su alma. Pero si no determina perdonar, entonces usted va a ir cargando eso y se irá a la tumba y por último al propio abismo del infierno. Escape por su propia vida. No viva en el engaño, viva en la verdad para que sea libre. En Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 lo debo de hacer? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es una cantidad bastante alta y Dios dice que hay que hacerlo. Multiplíquelo entonces. 70 veces 7. Así se tiene que hacer todo el tiempo. En Colosenses 3:13, Pablo dice también, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra de su hermano o contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el patrón. El patrón de perdonar es el mismo Señor Jesús. Él nos perdonó todo pecado, toda maldad. Entonces, si Él lo hizo, dice, hazlo como yo lo hice. Perdona. Ciertamente, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ninguno fuésemos salvos, nadie estaríamos en pie, todos estuviéramos ardiendo como chicharrón en el infierno, pero Él ha tenido misericordia, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y de la misma manera que Él tuvo misericordia, debemos tener misericordia de aquellos que nos ofenden. ¿Ok? Soportándonos unos a otros, dando a entender que como humanos vamos a herirnos, vamos muchas veces a lastimarnos. Mas Él dice, aprendan a perdonarse unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Cuán interesante es. El perdonar sirve para romper la cadena de la ausencia de la gracia que existe en el mundo y que es un estado humano natural, en tanto que el perdón no es un acto natural, es algo sobrenatural dado por Dios. Busque a Dios para que tenga la capacidad de perdonar. Al igual que la gracia, el perdón no es justo y es algo muy difícil de practicar. Es necesario entonces buscar la justicia de Dios para poderlo hacer. Cuando nos han ofendido, a menudo reaccionamos de la siguiente forma: ¿cómo puedo perdonar si ni siquiera se arrepienten? Esta es la excusa que tomamos, diciendo, ¿cómo puedo perdonar? Ni siquiera se arrepienten de lo que me han hecho. Necesitan aprender la lección entonces. Dicen ellos, no quiero incentivar un comportamiento irresponsable. Por eso es que no quieren perdonar. No soy yo quien tiene que dar el primer paso, son ellos. Mas el Señor te dice, hazlo tú. Así nos enseña en el capítulo 5 del libro de Mateo, hazlo tú. No soy yo quien tiene que dar el primer paso, son ellos. La gracia y el perdón, mis amados, son parte del carácter de Dios y somos llamados a ser como nuestro Dios. Una de las frases del Padre Nuestro es, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos pide que perdonemos en este mundo la falta de gracia. Entonces, en Mateo 18:21, Pedro se le acercó y dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? La respuesta fue, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Los dos deudores que el Señor presenta, de uno que es perdonado y el que es perdonado no tiene misericordia de su consiervo. Y el Señor habla de esos dos deudores. Miremos la historia de estos dos deudores presentados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto voy a ir terminando con el estudio de ahora. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo o que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos en aquel entonces era un capital enorme. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto da a entender que esos 10,000 talentos era un precio altamente elevado. Y entonces no pudo pagar, pero el patrón decidió quitarle la mujer, los hijos y todo lo que tenía para poderse pagar. Entonces aquel siervo postrado suplicaba, llorando, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y según Mateo 18, versos 27, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue soltado y fue perdonado. Le perdonó la deuda. Pero notemos que este hombre recibió una misericordia alta. No le quitó la mujer, no le quitó los hijos, tampoco le quitó todas las cosas. Nada le quitó. Lo único que le quitó fue las ataduras que tenía en sus manos. Le soltó, le perdonó la deuda.
Pero note la actitud de este que recibe una gran misericordia. No usa misericordia con su consiervo. Pero saliendo aquel siervo ya perdonado, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no tuvo misericordia, no tuvo compasión. Miremos lo que sucede cuando no se tiene compasión de perdonar a aquellas personas que nos deben. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto es lo que pasa cuando usted no decide perdonar. Recibió misericordia, pero usted no quiere tener misericordia. No quiere perdonar a su suegra, o la suegra no quiere perdonar a su nuera o a su yerno. No quiere perdonar a este ni al otro. Entonces, todo lo que usted recibió de misericordia se le es quitada porque no tuvo misericordia. Por eso vemos tantas gentes tan amargadas, tan enfermos, atormentados por demonios, porque no han querido tener misericordia del prójimo. Entonces su señor, enojado, los entrega a los verdugos hasta que pasen lo que deben. Así también dice el Señor Jesús en Mateo 18:35. Asimismo mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué terrible, terrible son las consecuencias de no tener misericordia con el prójimo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.